¿Qué son los oxisales? Los oxisales son compuestos que resultan de la combinación de un ácido oxácido y una base, donde el ion del hidrógeno del ácido es reemplazado por un metal, así formando una sal. Los ácidos oxácidos son los que contienen el oxígeno, y en los oxisales el ion característico es un anión derivado del oxácido. Un ejemplo de esto es como el ion del sulfato, del fosfato o del nitrato. En pocas palabras, los oxisales son lo que constituyen una clase de sal que surge cuando se combina un ácido oxácido y un hidrógeno, o de manera más sencilla, un radical y un metal. El fruto de este vínculo se conoce como oxisal, oxasal o sal oxácida. Las oxisales se clasifican en dos tipos principales. Una de ellas es las oxisales neutras. Estas son el resultado de la reacción completa entre un ácido oxácido y una base, donde todos los iones de hidrógeno del ácido se reemplazan por iones metálicos. Un ejemplo de ello es el sulfato de sodio. Por otro lado tenemos las oxisales ácidas. Son oxisales en las que no todos los hidrógenos del ácido son reemplazados, lo que deja uno o más átomos de hidrógeno en la estructura. Estas sales conservan propiedades ácidas y se suelen llamar hidrógeno seguido del nombre del anión. Un ejemplo de ello es el hidrógeno de sulfato de sodio. En este caso veremos la formulación de las oxisales. Nosotros conocemos esta fórmula. Un hidróxido más un oxácido nos produce un oxisal más agua. ¿Qué es un hidróxido? Básicamente un hidróxido es un compuesto formado por un metal unido al grupo hidroxilo. Tienen propiedades básicas, es decir, pueden neutralizar ácidos y tienen un sabor amargo. Un oxácido, en cambio, son ácidos que contienen oxígeno en su estructura, se forman con un óxido ácido o óxido no metálico, reacciona con agua, y la oxisal básicamente es la formulación de estas dos, esta y esta, la cual nos dice que son compuestos iónicos formados por una reacción de un oxácido con una base, es decir, aquí está el oxácido. En esa reacción se produce una sal y agua, que resulta en una reacción de neutralización, una sal más agua, que el agua básicamente la representamos como H2O. El oxácido básicamente es un ácido que tiene un oxígeno, como nos vemos en esta parte. Un ácido, que es el azufre, que tiene un oxígeno. Y va a estar al lado de un hidrógeno, en este caso. Para empezar con la formulación, nosotros pasamos nuestra base, que sería nuestro metal, que es el sodio, Na. Después, el anión del ácido es SO4, porque son todos los átomos diferentes al hidrógeno. Entonces tenemos que SO4 va a ser nuestro anión y va a ir al lado de nuestro metal. Por consiguiente, agregamos agua, que es H2O. Como bien sabemos, el sodio tiene un más 1 aquí, que es su número de oxidación. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el número de oxidación de nuestro oxígeno? O bueno, de nuestro anión, ya que esta parte se tiene que poner en paréntesis. Sabemos que el oxígeno como tal tiene un número de oxidación de -2, pero en este caso nos vamos a guiar del número que está al lado del hidrógeno. Es decir, si tenemos 2 hidrógenos, el número que va a ir aquí es un -2. Si tenemos 4 hidrógenos, el número que iría aquí es un -4. Pero en este caso, al ser un 2, ponemos un -2 afuera. Entonces, tenemos nuestra formulación de una oxisal, guiándonos obviamente de esta reacción de formación, la cual nos vamos a aprender que es el hidróxido más un oxácido, nos va a producir una oxisal más agua. Bueno, ahora ya al saber un poco más del tema del cómo se forman las oxisales, vamos a hacer esto rápido. Sabemos que nuestra oxisal se forma con un hidróxido, reacciona con un oxácido y esto nos va a producir un oxisal más agua.
Bueno, ahora veremos otro ejemplo del cómo se forman las oxisales de este tipo. Tomando de ejemplo que nosotros tenemos hidróxido de hierro 3, que sería hierro, hidróxido y 3, más nuestro oxácido, que en este caso sería ácido nítrico, más ácido nítrico. Esto nos va a producir lo siguiente. Nosotros tenemos primero que ubicar nuestro metal en nuestro hidróxido, el cual sería el hierro. Ahora vamos a ubicar nuestro anión en nuestro oxácido. Esto se hace así. Sería partir nuestro oxácido con nuestro catión y nuestro anión. Nuestro anión sería esta parte. Sería NO3. Ahora vamos a asignarle su número de oxidación para cada elemento y compuesto. Para nosotros conocer el número de oxidación del hierro, nos tenemos que ubicar a nuestro hidróxido, el cual nos indica que el número de oxidación con el que estaremos trabajando sería 3. Más 3. Y ahora, para saber el número de oxidación de nuestro compuesto, nosotros tenemos que trabajar con un orden, por lo cual nosotros tendremos que hacer el uso de paréntesis. Y ahora, para nosotros saber el número de oxidación de nuestro compuesto, tendremos que ubicar nuestro oxácido y ver el hidrógeno con cuántos átomos está trabajando. Bueno, en este caso es 1. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Así que en este caso sería -1. Ahora tendremos, bueno, el -1 sale, ¿por qué? Porque al estar trabajando con un átomo se le pone en negativo el 1, pero si está trabajando con 2, pues pasa lo mismo, se pone en -2. Si está trabajando con 3, se pone en -3. Aún así, nuestra oxisal aún no está lista. Aquí todavía nos falta poner los subíndices con los que estaremos trabajando. Y para asignar los subíndices también es algo sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es cruzar esos números de oxidación y ponerlos acá. Sería 3 y -1 acá abajo, que bueno, aquí respetamos el signo, pero aquí en este caso se pondría positivo. Pero pasa lo mismo que aquí. Nosotros al poner un 1, pues no pasa nada. Igual si no lo ponemos, sabemos que aquí hay un 1, lo mismo que hicimos con el hidrógeno. Así que es opcional si lo quieren poner, pero en este caso lo pondremos. Y muy importante, que no se nos vaya a olvidar nuestra molécula de agua, H2O. Y bueno, ahora lo que nos falta sería cómo nombrar a esta oxisal. Al inicio comenté que estaríamos trabajando con hidróxido de hierro 3. Más el ácido nítrico. Y eso nos produce pues
esto que vemos acá. Pero ¿cómo los vamos a nombrar? Para esto tendremos que seguir unas reglas sencillas. Vamos a ubicarnos en nuestro oxácido y vamos a poner las reglitas acá abajo. Si este ácido termina en oso, se va a cambiar a ito. Pero si este termina en ico, este va a cambiar a ato. Una forma fácil para aprendérmelo, yo creé unas frases. Por ejemplo, oso, osito, pico, pato. Es una forma la cual no se me dificulta tanto y es algo divertido de aprenderlo, no es tan laborioso que con otras formas, pero pues cada quien es libre de elegir cómo se los va a aprender, pero yo les estoy dando una sugerencia. Así que vamos a lo siguiente, a formular nuestros nombres, que serían, iniciamos con nitrato, con el ácido, que en este caso es nítrico, nos ubicamos, termina en ico, se cambia a ato, entonces sería nitrato. B, con el metal que estuvimos trabajando, que sería el hierro, y sabemos que su número de oxidación es 3, así que nitrato de hierro 3 más el agua. Bueno, aquí si quieren poner el signo o directamente más. Ambas son válidas. Así que así queda nuestra oxisal y ya también sabemos cómo nombrarla. A continuación les voy a hablar acerca de la nomenclatura de las oxisales. Para empezar, las oxisales o las sales ternarias son compuestos formados por un metal, un no metal y el oxígeno. Estas son consideradas como las sales de los ácidos oxoácidos, ya que estas se forman por la sustitución de los hidrógenos del oxoácido formados por un metal. La fórmula general de las oxisales es la siguiente, en donde M es nuestro elemento metálico, X es nuestro elemento no metálico y O es el oxígeno. Los valores de A, B y C corresponden a los valores del oxoácido del que procede y N es la valencia del elemento metálico. La nomenclatura tradicional. Se nombra de forma similar al ácido oxoácido del que procede, sustituyendo la terminación oso por ito y la terminación ico por ato, seguido del elemento metálico terminado en ico si tiene una valencia, oso-ico si tiene 2 valencias, hipo-oso, oso-ico si tiene 3 valencias, hipo-oso, oso-ico, per-ico si tiene 4 valencias. Un ejemplo sería el sulfato de hierro, que procede del ácido sulfúrico. Sustituimos el ico por ato, seguido del elemento metálico terminado en ico, ya que el hierro tiene 2 valencias y en este caso actúa con la valencia mayor, que es 3, por lo tanto su nomenclatura tradicional es el sulfato férrico. La siguiente es la nomenclatura en stock. Se nombra de forma similar a la nomenclatura tradicional, es decir, con los sufijos ito, ato, hipo y per, seguidos del elemento metálico indicando la valencia con la que actúa en números romanos entre paréntesis. Y por último, la nomenclatura sistemática. Se nombra con el nombre del anión seguido por el nombre del catión y seguido por el prefijo que indica el número de átomos del elemento metálico. En el caso del que el anión se encuentre entre paréntesis, el número de iones se indica mediante los prefijos griegos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, heptaquis y octaquis. El ejemplo sería que actuando el hierro con una valencia de 2 tenemos el dioxosulfato de hierro, el trioxosulfato de hierro y el tetraoxosulfato de hierro.